Ayer entendimos cuando Pablo le decía, o el autor de Hebreos decía a sus lectores que no había tenido la oportunidad de ir a verles porque algo se le había opuesto, ¿no? Y no es que estaba preso. Había pasado algo que le impedía ir a esa comunidad. Ayer lo vivimos en carne propia con nuestros ancianos de Villavicencio, porque hemos visto todo este tiempo que primero venían y llegó una pandemia que hace 100 años no había una. Y después venían y el pastor entró en una cirugía. Y ayer cuando iban a salir, un derrumbe en las vías. Pero nos esforzamos lo más que pudimos y oramos al Señor para que todo se pudiera llevar hoy como lo habíamos planificado. Así que hoy estará con nosotros compartiendo la palabra el pastor Leonel Ortiz. Adelante, pastor. Siempre es un privilegio. Mientras esto se calienta, van a tener que tener paciencia y van a tener que agudizar el oído. Mientras los técnicos aquí me encuentran el volumen. Pero siempre es un privilegio estar con ustedes. Queríamos estar aquí 4 de nosotros, que somos el consistorio de Villavicencio. Pero por lo que les contó el hermano, no pudimos. Y solo llegamos 2 de los miembros del consistorio. Y la voz está hoy horrible, no sé por qué. No quiere predicar aquí en Cartagena. Pero lo vamos a hacer de todas maneras. Ayer no podíamos venir y llegamos de todas maneras. A la 1 de la mañana estábamos llegando al hotel. Estábamos por salir temprano a las 8 de la mañana ayer de Villavicencio y un derrumbe en la carretera nos detuvo, perdimos los vuelos que habíamos comprado nosotros y estábamos muy tranquilos cuando el anciano José Ángel dice, no, tienen que venir, ahí les mandamos los tiquetes de nuevo, los compramos otra vez, ustedes se vienen. Y empezamos a caminar, salimos a las 5 de la tarde de mi casa, habían recogido al anciano John y estábamos caminando 1 hora en la carretera y nos pararon. El conductor cogió una vía antigua, muy feita, peligrosa. Llegamos a cierto lugar, hizo otra maniobra que solo él la sabía hacer y se puso justo frente a los peajes donde estaban deteniendo el tráfico. Y contábamos el tiempo. Si a las 8 no hemos salido de aquí, pierden el vuelo. Y me llama Edwin.
o Eddie, como ustedes le dicen, pastor, ¿ya está en Bogotá? Yo le dije, Eddie, tenga fe, estamos en carretera, pero yo no le dije, estamos aquí quietos, porque el tipo me mataba, ¿no? A los 5 minutos, José Ángel, pastor, ¿están en Bogotá? José Ángel, estamos en carretera. Estoy confesando que mentí porque estábamos quietos, estábamos parados. Y el hermano John me miraba y me decía, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Entonces yo me acerqué, le dije al motorista, ¿y aquí cómo nos devolvemos? Porque estamos prensados con carros por todas partes, ¿cómo nos devolvemos? Dijo, pastor, aquí amanecemos. Lo cierto es que faltando 10 para las 8, nos soltaron. Y como estábamos de primeros, no había camiones, no había tractomulas, no había nada en la carretera, eso fue para nosotros, y ese hombre voló. A las 9:45 nos estaba dejando en el aeropuerto en Bogotá. Y entonces yo comienzo a decirles, estamos en el aeropuerto. A todo el mundo le escribí para tranquilizarlos, que no les diera el infarto. Y cuando estábamos en la sala, estamos en sala, estamos sentados. Y cuando estábamos en el avión, que ya cerraron las puertas, les coloqué puertas cerradas. Y me pregunta, ¿dónde? ¿En el hotel? Bueno, me toca perdonarle a Eddie porque él hace muchas bromas conmigo. Y por lo regular ustedes me tratan con muy buen humor. Aquí el hermano, yo no traje computador hoy, porque aquí el hermano, la última vez que estuve aquí, me dijo, uy, pastor, usted no tiene computador, usted que tiene un televisor. Entonces yo dije, tranquilo, no me siento mal, es para romper el hielo. Bueno, ahora sí, después de todo esto, estamos aquí. Mañana, o mejor dicho el martes, estaremos regresando, si Dios nos lleva de su mano. A las 3 de la mañana estaremos llegando a nuestras casas. Pero es un gusto estar aquí. Y pídanle a Dios que me dé voz porque quiero gritar hoy. Quiero gritar. Entonces vamos hoy a la palabra de Dios. Que tenemos este privilegio enorme de ordenar 3 ancianos. Eso no se da todos los días. Hace apenas un mes estuve en Suba ordenando un anciano y como cosa rara, cartagenero. No sé qué pasa con estos costeños, pero hay una gran cosecha de ancianos aquí se me perdió el sermón. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ah? Vamos a ver si fue que invertí el orden. Ah, sí, invertí el orden. Vamos a enfocarnos hoy en la manera como nosotros podemos conocer con discernimiento espiritual, bíblico, un anciano, un presbítero, un obispo. Pero un anciano, un presbítero, un obispo aprobado por el Señor, constituido por el Señor Jesucristo. Porque los ancianos, óigame bien congregación, los ancianos son un regalo de Dios para la congregación. Son un don de Dios. Eso dice en Efesios 4:8. Los que quieren seguirme, dice, en el contexto dice que Cristo descendió a lo más bajo, luego subió, y el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De qué dones está hablando? El contexto nos lo dice. El contexto en el versículo 11 dice, y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros. Yo siempre les digo, cuando trato estos pasajes a las personas, les digo, hoy no hay apóstoles, hoy no hay profetas como había en el Antiguo Testamento con mensajes dictados por Dios para el pueblo. También me atrevo a decir que no hay evangelistas en el sentido como los encontramos en los Hechos de los Apóstoles, que a Felipe el Señor lo teletransportaba de un lugar a otro y lo llevaba donde lo necesitaba. Hoy no hay esos evangelistas. Los que quieran compartir el evangelio necesitan coger el carro, el avión, o la canoa, o la moto, pero no los teletransportan hoy en día. Entonces, evangelistas de la manera como nos lo narra Hechos de los Apóstoles tampoco existen hoy día. ¿Qué nos queda? Pastores y maestros. Es lo que dice el texto de Efesios 4. Y dice que estos pastores y maestros han sido constituidos con un propósito muy definido. Ese propósito definido está en el versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los creyentes, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo. De manera que lo que hacen los ancianos, o la tarea que tienen los ancianos y los pastores, es capacitar para edificar, a fin de que aprendamos todos a ejercer un ministerio que necesitamos como iglesia. Y el ministerio que necesitamos como iglesia es que nos edifiquemos unos a otros. La pregunta obligada aquí, una pregunta retórica para ir como haciendo práctica la enseñanza, es: ¿a qué viene usted a la iglesia? Y es donde aparecen las dos clases de creyentes que denominan algunos teólogos hoy en día: los creyentes que vienen para producir, los que vienen para edificar, los que vienen para construir, o los que vienen solo para consumir. Felices oyendo sermones, felices en estudios bíblicos, felices haciendo cursos, pero no producen nada, solo consumen. La verdadera función de un miembro de la iglesia es edificar, es producir. Todos nosotros tenemos dones, todos nosotros tenemos capacidades que tenemos que poner al servicio del cuerpo, si es que hemos entendido qué es la iglesia y para qué se viene a una iglesia y por qué se es miembro de una iglesia. Ustedes saben que yo nací católico romano, crecí católico romano, estuve 7 años en el seminario católico romano, de manera que soy de un trasfondo católico romano tremendo. ¿Y qué es lo que uno oye allá en la iglesia católica romana? Lo respeto mucho, no voy a hablar más de ellos, solamente para ilustrarlos. ¿Qué es lo que uno oye? Voy a oír misa. Ahora, la misa tiene sus problemas teológicos y bíblicos, ¿no? Pero ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a oír misa. ¿Qué es lo que hacen hoy en día muchos cristianos evangélicos? Vienen a oír culto. Y se quedan contentos oyendo el culto. Y como cantan muy lindo y como tienen un culto muy avivado y una iglesia muy alegre, se van contentos porque estuvieron recibiendo maravillosa unción ese día. ¿Pero qué dieron? ¿A quién edificaron? ¿Cómo construyeron? Porque la función de sus ancianos es capacitarlo a ustedes para que ustedes al mismo tiempo capaciten a otros para que todo el cuerpo crezca. ¿Dónde tienen que llegar? A la unidad de la fe, según dice el texto de Efesios 4, ahí enseguida. A la unidad de la fe y a la unidad de conocimiento, es decir, que todos los que nos congregamos en este recinto creamos lo mismo y sepamos lo mismo. Unidad de fe y unidad de ¿qué? De conocimiento. Pero eso se logra ¿cómo? Eso se logra únicamente si nos aprendemos a edificar los unos a los otros.
¿Y dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a la madurez. ¿Cuál es el modelo de la madurez según el texto de Efesios 4? La estatura de la plenitud de Cristo. De una vez les digo, me atrevo a decirles, a anticiparles, ninguno aquí, ni yo ni nadie, va a llegar en esta vida a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es un trabajo de todos los días, es un trabajo de toda la vida. Y por eso tenemos que darle importancia a la edificación mutua cada vez que nos juntamos. Una de las desgracias que ha traído esta pandemia, ha traído muchas otras bendiciones. Hoy la persona que me trajo aquí a la iglesia me contaba que para su matrimonio, su familia, fue una bendición la pandemia. Para muchos otros fue una maldición porque acabó matrimonios que dio miedo, ¿no? Aplastó familias, pero casi todas familias que no tenían a Cristo, que no eran de Cristo. Afortunadamente los que son de Cristo tienen otra forma de ver las cosas. Pero una de las desgracias que trajo la pandemia es que alejó a la gente de la iglesia. Yo a veces cuando miro las fotos de ustedes y los videos y veo este recinto tan lleno y tan junticos y toda esa cosa, y me están permitiendo predicar sin tapaboca, imagínense. Yo comienzo a decir, qué admirable es Cartagena. Mire, no dejan de congregarse, no dejan de reunirse, no dejan de llenar el recinto, confiados en la protección del Señor, con cuidados extremos particulares, pero la colectividad tiene que volverse a reunir, porque esa es la naturaleza de la iglesia, congregarse. Esa es la naturaleza de la iglesia. Desafortunadamente, en el caso de mi iglesia, algunos pocos se acostumbraron a la virtualidad. Entonces, muy cómodo ver el servicio allá en la casa, y algunos no lo ven a la hora del servicio, sino que lo ven después, en pijamaos, tomando chocolate caliente, con buñuelos, etcétera, etcétera. Y eso se volvió como una presentación de Netflix. Pero qué bueno encontrar los hermanos congregados aquí, edificándose mutuamente los unos a los otros. Entonces los ancianos todos, mis queridos hermanos, son obispos, son sobreveedores, son pastores en el sentido que cuidan la grey de Dios y trabajan para mantenerla en buena salud espiritual. En uno de nuestros textos a considerar hoy día, el apóstol Pedro se hace igual a los ancianos en la iglesia apostólica. En 1 de Pedro 5:1 nosotros leemos lo que dice Pedro. Pedro dice, y eso que Pedro, nosotros reconocemos que tenía un liderazgo natural en el grupo apostólico, pero no era el Papa. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, él no estaba aquí mostrando u ostentando su condición de apóstol y mucho menos de líder del grupo apostólico. Él estaba diciendo, somos iguales. Yo soy tan anciano como cualquiera de los ancianos de la iglesia. Por eso en el mundo presbiteriano una de las cosas bonitas, buenas, bíblicas que tiene el gobierno presbiteriano es que somos iguales. No hay jerarquías. No hay jefes. Aquí el gobierno de la iglesia es una colectividad, es un cogobierno, es un grupo colegiado. Porque la Biblia nos indica que los ministros, los regalos de Dios para la iglesia son todos iguales. La diferencia hoy en día entre ancianos gobernantes y ancianos docentes no sé exactamente de dónde salió, aunque hay un texto en la Biblia que parece que indica esa diferencia. Pero no sé si eso nos daría pie para decir, hay unos ancianos que son gobernantes y otros que son docentes. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, ahí es donde veo yo la diferencia, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Todos los ancianos gobiernan, pero no todos enseñan. No necesariamente tienen que ser predicadores, pero el oficio y la responsabilidad de los ancianos es la misma, excepto que algunos no predican. ¿Cuál es la función primordial? Cuidar la iglesia, alimentar la iglesia, velar para que la iglesia no se desvíe de la doctrina bíblica, para que la salud espiritual de la iglesia sea correcta. Entonces, mis queridos hermanos, los ancianos, los obispos, los pastores, los presbíteros son términos sinónimos en el Nuevo Testamento y todos son un regalo de Dios a fin de edificar a la iglesia hasta la madurez. Vamos a hablar un poquito de los conceptos y características que le dan forma a un anciano, a un presbítero, a un pastor. Porque yo les dije que al iniciar el sermón, que lo que íbamos a hacer era aprender cómo distinguir cuando un anciano era constituido por Cristo. Porque la peor desgracia que le puede ocurrir a una iglesia es que un anciano se proclame anciano. Yo me acuerdo cuando estaba recién fundando la iglesia en Villavicencio, quise tener diáconos. Y entonces le dije a la congregación, todavía no era presbiteriano, ¿no? Para que me perdonen. Entonces le dije a la congregación, ¿quiénes creen ustedes que van a ser diáconos? Y salieron como 10 candidatos. ¿Y cómo los eligieron? El amigo del otro amigo. Y por simpatía, y porque les parecía que era bonito, que estaba no tan gordo, o bueno, por lo que fuera. Pero no porque reuniera requisitos bíblicos, sino por simpatías del corazón. ¡Qué desastre! Dios me libre de volver a caer en esa trampa. Qué cosa tan horrible. Yo tenía entonces como 3 congregaciones, porque tenía la congregación general y tenía la congregación de los diáconos que había que luchar con ellos también. En vez de ser una ayuda, se volvieron una carga. ¿Pero por qué? Porque se autodefinieron como diáconos. ¿Qué hacemos entonces ahora? Ustedes todos, nación de Dios, también Ibere, ¿no? Ibere, nación de Dios. Ustedes todos conocen los requisitos de la Biblia para un anciano. Primera de Timoteo 3, ¿no es cierto? Un estándar tremendo. Yo les digo una cosa, no conseguimos un anciano ni un pastor que reúna esos requisitos todos juntos a la vez. No hay ni uno, ni los que vamos a ordenar ahora, ni el que les está predicando. Esa es la imagen ideal de Cristo. Cristo sí lo reúne. Él sí es irreprensible. ¿No? Bien. Entonces esos estándares son muy altos y ustedes debieron tener en cuenta todos esos estándares, todos esos requisitos para haber dicho José Ángel debe ser anciano, para decir Eddie tiene que ser anciano y para decir Alex tiene que ser anciano. Ustedes lo juzgaron así, nosotros aceptamos el testimonio de ustedes y la recomendación del pastor Luis Román. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que detectar en una persona que es apta para ser anciano? El deseo. La primera cosa es el deseo. Dice en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Ya no tenemos que comenzar a ser ancianos que no quieren ser ancianos. Tenemos que empezar a escoger los ancianos de los que quieren ser ancianos, de los que quieren prestar este servicio, de los que quieren asistir a la iglesia. Entonces, el ejemplo de eso también es Cristo, ¿no? Es Dios. El Salmo 23, ¿de qué nos habla? Del buen pastor en el Antiguo Testamento. Aquí lo mencionaron hoy día, yo soy, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me va a conducir a buenos pastos, me va a llevar a aguas frescas, aguas de reposo. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque estarás conmigo. Él va a preparar comida delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él va a ungir mi cabeza, va a llenar mi copa y me espera la eternidad con Él. El buen pastor. Él quiere ser eso.
En Jeremías 31, cuando estamos hablando del pacto de gracia, del nuevo pacto, el Señor empieza diciendo: no voy a hacer un pacto, no como el que hice con el pueblo en el Sinaí, porque yo quise ser para ellos un marido y ellos no lo quisieron, no guardaron mi pacto. La filosofía de Dios, lo que Dios ha querido siempre es ser un marido para con nosotros. Protegernos, guardarnos, proveernos, ayudarnos, promocionarnos, salvarnos, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer un anciano en la iglesia? Ser un marido para ustedes. Tiene que representar al esposo, que en el Nuevo Testamento claramente dice es Cristo. Así como la Biblia en Efesios le dice a todos los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Hoy a los ancianos les digo: amen la iglesia como Cristo la ama. Y ustedes, querida iglesia, amen a sus ancianos porque representan a su esposo. Porque hay requisitos de los unos para con nosotros. En Juan capítulo 10, a partir del versículo 14, el Señor dice: yo soy el buen pastor. Y una cosa interesante que dice: conozco mis ovejas y las mías me conocen. A veces, conversando en el consistorio o en otras instancias, comienzan a nombrar gentes de mi iglesia. Mi iglesia tiene un promedio de 150 asistentes los domingos. Y comienzan a hablar de, y yo tengo que interrumpir: ¿y quién es ella? ¿Quién es él? Y qué vergüenza. Porque yo como pastor debería saber el nombre de todos los que se congregan en Betania de la Reforma de Villavicencio. Entonces yo le echo la culpa que soy viejito, pero quién sabe. Dice el Señor aquí: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor debe saber, el Señor sabe, el Señor conoce si estos ancianos que vamos a ordenar ahora están dispuestos a poner la vida por ustedes, si la van a entregar, si se van a dedicar a ustedes. Por eso ustedes tienen que valorarlos y tienen que quererlos y tienen que apoyarlos en oración, en amor, en afecto y financieramente, porque ellos necesitan entregar toda su vida a ustedes, si es que vamos a cumplir el rol para el cual Dios nos ha llamado. Es un verdadero matrimonio. Un verdadero matrimonio. Ellos voluntariamente están poniendo su vida al servicio de la iglesia. Por eso me ama el Padre, dice el Señor, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Algunos de ustedes me dirán: pastor, eso es concretamente para Cristo. Sí, pero nosotros los ancianos, ¿bajo qué autoridad actuamos? ¿Con la comisión de quién? ¿Constituidos por quién? Y toda la obra de Cristo fue comisionada en el poder de Cristo. En el poder de Cristo, por la omnipotencia de Cristo. De manera que es muy delicado cuando comenzamos a contemplar los ancianos y tenemos que admitir que bíblicamente es necesario reconocer que están constituidos por el omnipotente Jesucristo y que podrán realizar su labor solo en el poder del Señor Jesucristo, solo por la obra del Espíritu Santo. Como dijo en Hechos 20, 28, la palabra, dijo Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es un asunto del Espíritu Santo.
No es un asunto de ustedes, no es un asunto de los candidatos, no es un asunto de nadie. Si esto va a dar resultado, tiene que ser un asunto exclusivo de Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué otra característica debe tener un anciano? Debe tener una carga, una dulce carga por la obra de Dios. ¿Qué tal un anciano, un pastor que llega aquí el domingo? Estoy trasnochado. No tengo fuerzas. Quisiera estar en la playa. Me gustaría ir. No. Está aquí con entusiasmo, está aquí con alegría. Anhela el domingo. Quiere estar en el púlpito. Porque como Pablo dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciaré el evangelio. El domingo que yo no predico me siento raro. Digo, ¿qué pasó aquí? Pero también sé que necesito sentarme y oír. También necesito eso, porque mi alma también necesita ser alimentada, también necesita ser pastoreada. Por eso somos iguales y por eso nos tenemos que edificar los unos a los otros. La comunión cristiana es sumamente importante. Algunos no lo consideran, pero yo la considero otro medio de gracia. La comunión cristiana. Entonces, estos muchachos de hoy, que vamos a ordenar hoy, ustedes tuvieron que haber visto que tienen una dulce carga por ustedes, que anhelan servirlos, que se alegran cuando vienen a la congregación, que quieren predicar sin descanso, que quieren enseñar. La dulce carga es lo que me gusta. Por allá decimos los cachacos, al que le gusta le sabe. Y si a usted no le sabe, mi querido amigo, no aspire a hacer nada. A usted le tiene que gustar y le tiene que saber. Una dulce carga. Vamos a correr porque el tiempo ya nos va, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer el anciano? Otra característica, ¿qué tan bueno es para capacitar? Porque la función del anciano es edificar el cuerpo. Y esa edificación del cuerpo está en la capacitación. ¿Qué tan buenos son para capacitar? ¿Llenan ese requisito? Bueno, hay que tenerlo en cuenta, porque si ustedes se dan cuenta, estas cosas que estoy mencionando están en el marco de los requisitos de 1 Timoteo 3. Jesús invirtió un poco más de 3 años en la capacitación de sus discípulos, de sus apóstoles. Y siempre estuvo en función de enseñarles 24/7. ¿Ustedes se acuerdan de uno de los primeros encuentros de Jesús con sus discípulos? Ellos iban caminando detrás porque Juan Bautista les había dicho, Él es. Iban detrás de él y él voltea a mirar y dice, ¿ustedes qué? ¿Por qué me siguen? Dice, maestro, ¿dónde moras? Los expertos en lenguas bíblicas dicen que esa expresión significa, maestro, queremos conocerte a fondo, como tú eres, como tú vives. ¿Y qué les dijo a él? Vengan y vean. Es decir, le estaba diciendo, bueno, a vivir conmigo. Esa fue la manera como Cristo capacitó. Esa es la disposición que debe tener un anciano, capacitar 24 horas, 7 días a la semana. Perdónenme. ¿Con voz o sin voz? ¿Con avión o sin avión? ¿Con carretera o sin carretera? ¿Con 72 años o con 28? Pero eso es lo que debe distinguir a un anciano. Eso es lo que debe. Y otra característica es que debe ser reconocido. ¿Para qué? Para evitar el autonombramiento. Ustedes como congregación tienen que decir, el hermano José Ángel sí tiene los dones. Sí realmente está capacitado. Sí realmente tiene, ustedes lo tienen que confirmar. ¿Por qué? Porque la palabra dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice, os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Para qué? Para que tengan paz entre ustedes. Tened paz, dice ahí un imperativo, pero reconocerlos. Dicen que en la iglesia de Antioquía, en Hechos 13, versículos 1 al 3, dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, imagínense, y Saulo de Tarso. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Todo anciano constituido por Dios progresa, florece, no se queda estático, está mejorando todos los días. En 1 Timoteo 4:15 dice, Pablo a su pupilo le dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, que tu aprovechamiento, tu florecimiento, tu crecimiento, tu madurez sea manifiesta a todos. Que todos puedan decir eso. ¿Cómo está madurando Eddie? ¿Cómo está floreciendo Eddie? ¿Cómo está floreciendo José Ángel? ¿Cómo está floreciendo Alex? Y las primeras que tienen que decir eso son sus esposas y sus hijos. La primera pregunta que me hizo John esta mañana cuando llegó, dijo: los 3 candidatos son casados, porque como él está nuevo en el consistorio, no está muy informado de todas estas cosas. Entonces dice, ¿están casados? Yo le dije: casaditos y bien casados, con matrimonios ejemplares. Espero no equivocarme, porque lo que yo he podido ver así por encimita es que son matrimonios felices. Felices. Los 3. He estado en la casa de los 3. No, en la de José Ángel no. Pero sí he visto cómo trata al niño, cómo lo chocholea, Estamos en reunión de presbiterio y él con el niño ahí, cargando. Un buen papá, un buen esposo. Las esposas tienen que decir: mi esposo progresa, mi esposo crece, mi esposo florece. Y eso indica que es saludable y que es realmente apto para ocupar el cargo de anciano. En Filipenses capítulo 1 versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todo lo que le sucede a un anciano redunda en bienestar de la iglesia, redunda en... Además, un anciano tiene que ser útil. Concluyamos rápidamente para que procedamos a la Santa Cena y a la ordenación. Concluyamos diciendo que lo que han dicho muchos grandes hombres de Dios, como Spurgeon y como Lloyd Jones, por ejemplo, dice: el llamado al ministerio es, en un sentido, el mayor llamado que puede recibir un ser humano. Están oyendo a un pastor de 42 años de ministerio. Y esto que acabamos de oír es la pura verdad. Pero es importante matizar que solo es un gran llamado si realmente es un llamado del Señor. Si es Cristo el que ha constituido esta vocación. Porque si tu llamado es otro, por ejemplo, ser ama de casa, maestro de escuela, secretario, ingeniero, médico, odontólogo, abogado, pues hombre, cualquiera cosa sea su profesión, para ti ese es el llamado mayor. ¿Por qué?
por la sencilla razón de que es la voluntad de Dios para ti. Y allí le puedes servir, y allí le debes servir, y allí tienes que llevar tu conocimiento, tu habilidad, tus dotes a la iglesia para edificarla. Pero si el Señor te ha llamado, o si el Señor te llama o te está llamando al ministerio, Él te dará la aspiración y el deseo, la vocación, la carga, los dones necesarios, el reconocimiento, el respaldo del pueblo de Dios y el progreso en tu vida y ministerio. Y te usará para la edificación de los creyentes, para la salvación de otras personas y para la gloria del gran nombre de Cristo. Finalmente, antes de terminar, recordemos los deberes de un anciano y lo que ustedes deben esperar de él. Primera de Pedro 5. Vamos otra vez a Primera de Pedro 5. Y el versículo 2 dice: apacentad, es un mandamiento, es una orden. Apacentad quiere decir alimentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza. Acuérdense, es una dulce carga. Yo quiero llevarla, me gusta llevarla. Por eso debe ser un hecho voluntario, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Sin olvidar la corona que les espera, ¿no? Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Aunque todos los pastores vamos a recibir esa corona, todos nos la vamos a quitar y la vamos a poner a los pies de Cristo porque es el único que la merece. Pero ancianos, les espera una corona. Una exhortación para ustedes como congregación, mis queridos hermanos. Leímos en 1 de Timoteo 5:17 hace un ratico. 1 de Timoteo 5:17. Vamos a ver si lo encuentro. Que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por el contexto, versículo 18, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Parece que esta estima y este honor y esta dignidad se muestra en la congregación por el salario que pagan a su líder, a sus pastores. Entonces tengan en cuenta eso, que la escritura les está diciendo eso. Otra cosita la encontramos en 1 de Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Hay una manera de exhortar a los ancianos. El versículo 19 dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Hace unos años me llegó un señor que no era creyente, no era de la iglesia, su esposa sí, y él tenía conflictos con su esposa y no sé cómo iba eso allá en la casa, pero me llegó con un documento de 12 páginas a máquina, a computador, acusándome a un anciano. 12 páginas, una cantidad de cosas. Y entonces, después de que él se agotó leyendo todas esas 12 páginas y explicándolas, le dije yo: ¿me puede traer 2 testigos de todo lo que usted está diciendo en esta carta? Dice: ¿Cuál testigo? ¿Por qué testigo? Lo estoy diciendo yo. Le dije: me da mucha pena, usted ni es miembro de la iglesia, usted no es creyente, y aquí admitimos acusaciones contra los ancianos, pero con 2 o más testigos. Si me trae los testigos, con mucho gusto lo escucho. Por ahora, su carta queda archivada, muchas gracias, que le vaya bien. Hebreos 13:17, congregación, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores.
obedeced a vuestros ancianos y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Un pastor inconforme no es bendición para la iglesia. No lo es. A los casados les digo, ¿ustedes quieren tener un hogar tranquilo? ¿Quieren tener un hogar feliz? ¿Quieren tener un hogar que marcha, que progresa, que florece? Mantenga contenta a la señora. Manténgala contenta. Porque una mujer infeliz acaba con todo. Lo mismo les digo en la iglesia. Un anciano infeliz acaba con la iglesia. No les conviene. Una vez que ordenemos estos 3 muchachos hoy, jovencitos todos ellos, ustedes, si no tienen nada que objetar, y si no objetaron nada, me están diciendo que como el gobierno presbiteriano es representativo, ellos los van a representar a ustedes en el gobierno de la iglesia y ustedes se van a someter a su autoridad, voluntariamente. Voluntariamente. Una exhortación para todos y una advertencia. Hechos 20, 26 al 32. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Ojalá podamos decir eso todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí va lo que me interesa. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bendito Pablo. 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo me tengo que ir mañana. Me gustaría gastar más tiempo, invertir más tiempo con ustedes, conocerlos mejor. A veces me quejo, yo no conozco a la gente de Cartagena. Por aquí me amenazaron de que me van a invitar a un matrimonio, voy a casar una pareja aquí. Y estoy que me palpita el corazón. Ya voy a comprar los tiquetes, me dicen la fecha y los compro de una vez para no correr. Y voy a comprar en avión desde Villao para no correr el riesgo de la carretera. Entonces, me gustaría pasar más tiempo con ustedes. Me voy. Pero la gracia de Dios abunda aquí. La palabra abunda aquí. Ustedes han tenido maestros increíbles. Han tenido palabra de Dios. Yo les hago una pregunta antes de irme, antes de terminar. ¿Qué van a hacer ustedes con toda esa palabra que han recibido? Con toda esa enseñanza que han recibido. ¿Cómo le van a responder a Dios? ¿Cómo están administrando la multiforme gracia del Señor en sus vidas? Ahora que van a tener ancianos y de pronto en pocos días un pastor, un anciano docente, vuelvan a retomar aliento y valoren todo lo que Dios les ha dado, incluyendo estos 3 varones. Deseo de todo corazón que la gracia del Señor sobreabunde en sus vidas, que Nación de Dios siga creciendo en Cartagena. Amamos Cartagena, tenemos grandes expectativas con Cartagena. Por este litoral caribe han entrado todas las grandes bendiciones de Dios para la iglesia colombiana. Nosotros a veces decimos costeños, no, pero los amamos, los queremos. Y ustedes a veces dicen cachacos. Yo sé que nos aman, sé que nos quieren. Ese Eddie me molesta, pero terriblemente, yo sé que es puro amor. Entonces, yo amo mucho ese negro.
Y Alex es todo un personaje. Y poco a poco conociendo a José Ángel también, que ya sé que es un ejecutivo de primer orden. Imagínense, me tiene aquí predicando hoy, después de todo ese desastre de Villavo. Entonces vamos a proceder a la ordenación. Oremos. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta congregación, Padre. Gracias por que son tuyos, porque los has comprado con tu sangre preciosa. Permite, oh Dios, que estos 3 ancianos los cuiden con amor, con entrega, con dedicación, con la vida, y que la congregación los ame, los respete y se someta a su autoridad. Padre, ayúdalos para que el nombre de Cristo sea exaltado, el evangelio proclamado y extendido no solo en Cartagena, sino por todo el litoral caribe. Padre, los dejo en tus manos. Tú eres el pastor aquí. Pastoréalos a cada uno en sus necesidades espirituales y físicas. Y por favor, Señor, guíanos en la ordenación y permítenos también alabar al Señor con esta ceremonia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Parece que se calentó un poquito la voz, ¿no? Gracias al Señor. Vamos a proceder de inmediato a la ordenación. Eddie, no tienen que irse, no. El sermón hizo tanto efecto, ¿no? Bueno, entonces, hermano John, venga para acá en representación del consistorio de Villavicencio. Por favor, porque si aparezco en Villavo sin fotos, me crucifican. Bueno, José Ángel Ramírez Zabaleta, Edwin Castillo Gastelboto, Alexander Rocha Arias. Aquellos que han sido llamados a un oficio en la iglesia, después de ser evaluados y examinados, deben ser instalados mediante la ordenación de un tribunal. El tribunal en este caso es el consistorio de Villavicencio. Está aquí el anciano John Jairo García, recientemente ordenado, y el suscrito pastor Leonel Ortiz, para llevar a cabo este reconocimiento oficial de los ancianos de la iglesia IBR Nación de Dios de Cartagena. La ordenación es la admisión con autoridad, el reconocimiento de la autoridad de una persona debidamente llamada a un oficio en la iglesia de Dios, acompañada con oración y la imposición de manos, a lo cual es apropiado agregar la entrega de la mano derecha en señal de coinonía y de aceptación como ancianos de la iglesia en el presbiterio. Nosotros les estrechamos la mano significando eso. Como cada oficio eclesiástico es de acuerdo con las Escrituras un cargo especial, ningún hombre será ordenado a menos que sea para el desempeño de un trabajo definido. Hermano José Ángel, antes de ir con el hermano José Ángel, le voy a rogar el favor a hermano John que encomiende los 3 candidatos al Señor. Amada Iglesia, Padre Celestial, te encomiendo este grupo de varones que tú has escogido, Señor, para que gobiernen esta iglesia en Cartagena, la IBR, Nación de Dios. Llénalos de tu gracia, Padre Santo, de tu sabiduría, así como se la diste a Salomón para que gobernara al pueblo. A sus esposas, que los acompañen y sean verdadera ayuda idónea. Que puedan sujetar a la iglesia como lo hacen con sus hogares. Padre Santo, pon tu mano sobre ellos
y no la quites jamás. Que tu Santo Espíritu siempre esté sobre ellos. Te los encomendamos como iglesia, los aceptamos, Señor, como ancianos gobernantes. Bendícelos en todas sus labores y acompáñalos siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, hermano José Ángel, ¿cree usted que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, como fueron dadas originalmente, son la palabra infalible de Dios y única regla infalible de fe y de práctica? Amén, creo en eso. La misma pregunta para el hermano Eddie, Sí creo. para el hermano Alex. Sí, creo. Bien, hermano José Ángel, recibe sinceramente y adopta la confesión de fe de Westminster y adopta los catecismos de esta iglesia como contenedores del sistema de doctrina enseñados en las Santas Escrituras, y promete aún más que si en cualquier momento usted se encuentra en desacuerdo con cualquiera de los fundamentos de este sistema de doctrina, por propia iniciativa, usted lo hará saber a su consistorio respecto del cambio que ha tenido lugar en sus enfoques desde que asumió este voto de ordenación. Me comprometo con eso. La misma pregunta para Eddie. Me comprometo con eso y con la iglesia. Sí, pastor, me comprometo. Bien, la congregación tiene que oír clarito ese sí, ¿no? Así como cuando se casaron que le dijeron sí a la mujer claritico, ¿no? Bueno. José Ángel, ¿aprueba la forma de gobierno y disciplina de la IBR en conformidad con los principios generales de la política bíblica? Apruebo. Eddie. Apruebo. Apruebo. Ah, eso sí. José Ángel, ¿acepta el oficio de presbítero gobernante en esta iglesia y promete lealmente desempeñar todos los deberes que este cargo entraña, y promete esforzarse por gracia de Dios para enriquecer la profesión del Evangelio en su vida y dar un ejemplo digno ante la iglesia de la cual Dios le ha hecho oficial? Acepto. Eddie. Acepto. Alex. Acepto. Muy bien. José Ángel, ¿promete sumisión a sus hermanos en el Señor? Prometo. Eddie. Prometo. Prometo. José Ángel, ¿promete luchar por la pureza, la paz, la unidad y la edificación de esta iglesia? Lo prometo. Eddie. Lo prometo. Lo prometo. Ahora, una pregunta para ustedes como congregación, y quiero que me respondan, ojalá como los carismáticos, con mucho entusiasmo. No, porque también necesito oírlos. Y el anciano de Villavicencio también necesita oír que ustedes, ¿qué contestan? Congregación, ¿aceptan ustedes y reciben en calidad de miembros de esta iglesia a estos tres hermanos como presbíteros gobernantes y prometen darles a ellos todo ese honor, estímulo y obediencia en el Señor, a los cuales su oficio los hace merecedores de acuerdo con la palabra de Dios y la constitución de esta iglesia? Los carismáticos hubieran contestado más fuerte. Más fuerte. Otra vez, por favor. ¿Lo prometen? Aleluya, amén. Muy bien. Entonces, en virtud de los votos de los tres candidatos y en virtud de la aceptación y voto de ustedes como congregación, ruego al presbítero John Jairo García Pérez que por favor imponga sus manos, y se ponen de rodillas los tres, por favor. Imponga sus manos en los hermanos usted. Yo no sé si va a ser tres ahí para... Y todos ustedes, hermanos, pueden levantar su mano derecha hacia acá. Y vamos a decir lo siguiente: ante el Señor Jesucristo, cabeza y rey de la iglesia, los ordenamos
para el santo oficio del presbítero de la IBR Labranza de Dios de Cartagena. Confirmamos sus llamamientos y sus dones, como también la aptitud intelectual, la aptitud moral, la aptitud espiritual para ejercer este cargo, instituido por Cristo como regalo a esta congregación. Que el Señor les conceda a los tres la gracia para mantenerse fieles en sus encargos y que cumplan sus funciones con amor, con dedicación y con mucha disciplina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora los declaramos instalados. Yo, Pastor Leonel Ortiz, y el hermano John Jairo García Pérez del Consistorio de Villavicencio, los declaramos instalados como ancianos gobernantes de esta congregación, como parte de su consistorio, y les damos la mano en señal de compañerismo y de bienvenida. Pueden levantarse. Bienvenido, hermano. Ustedes son el consistorio de esta iglesia. Yo ahora pronuncio y declaro que José Ángel Ramírez Zabaleta, Edwin Cantillo Castelbondo y Alexander Rocha Arias han sido regularmente elegidos, ordenados e instalados como presbíteros gobernantes en esta iglesia, de acuerdo con la palabra de Dios y de acuerdo con la constitución de la Iglesia Betania de la Reforma y el libro de orden, y que como tal estos tres hermanos merecen todo ánimo, todo honor, toda obediencia en el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez ancianos, ancianos para siempre, toda la vida. En el futuro, si existe alguna suspensión temporal del servicio de ancianos o un traslado de lugar de domicilio y tiene que suspender las funciones, ellos necesitan ser instalados, pero no ordenados. Solamente se necesitaría volverlos a instalar. Tengan eso presente. Y es muy importante que conserven este documento que con mucho cariño les hemos traído, que dice que los hemos ordenado hoy, en esta fecha, a esta hora, y con toda esta congregación como testigos. Entonces, Edwin Cantillo, le doy 2 copias para que no las bote. Alexander Rocha, 2 copias para que, y con esas firmas que tiene ahí, vea, mejor dicho, José Ángel. Todos tienen 2, ¿no? Ese es de Alex. Y Alex, entonces devuélvame una suya. Es que yo necesito. ¿A usted le falta una? Aquí está. Bien. Después me firman esto como recibido. Y vamos a orar. Padre Celestial, muchísimas gracias por estas 3 vidas. Gracias por estos 3 elegidos. Gracias por estos 3 siervos. Gracias por este regalo para la nación de Dios en Cartagena. Padre, ayúdanos a amarlos, a obedecerlos, a someternos, a ser sumisos los unos a los otros, para la gloria tuya y para proclamación del Evangelio, para la gloria de Cristo. En el nombre de Él, amén. Bien, ahora sí un aplauso.